un acuerdo que se ha conseguido 3.625.000 euros más para la empresa pública Sarga. Creemos que era muy importante en este acuerdo, aparte de todos los puntos que había, creíamos que era muy importante que Sarga estaría en ese acuerdo. Muy importante lo primero, porque son casi 1.000 trabajadores que están ubicados en el mundo rural. Visto lo que pasó el año pasado después de aprobar los presupuestos al Partido Socialista, en el caso de Sarga hubo dos enmiendas, una de Chunta Aragonés con Izquierda Unida de 1.800.000 euros para subir el tiempo de contratación de las cuadrillas forestales, que no fue destinado para eso, no sabemos para qué lo destinaron, y luego una enmienda de Podemos de 4 millones de euros, que es que ni siquiera la contemplaron. Así que este año lo que tenemos claro es que sí, hemos llegado a un acuerdo con el PSOE, pero que vamos a estar mirándolo con lupa para que se cumpla al 100%. No queremos que nos vuelva a pasar, que se vuelvan a reír como se rieron de nosotros el año pasado. Y ahí es donde empecé un poco a ver que incluso los sindicatos dentro de mi empresa también estaban un poco, eran mis jefes. Y pues ahí es donde empezamos a movernos los trabajadores y creamos una candidatura independiente de trabajadores que nos presentamos en unas elecciones y ganamos con mayoría absoluta. Y ahí es donde empezó un poco la lucha dentro de Sarga, la lucha dentro de lo que creíamos que era lo justo. No estábamos pidiendo ni dinero, ni estábamos en una precariedad laboral absoluta. No se puede cambiar la ideología hacia un partido que durante muchos años encima siempre ha llevado el Departamento de Medio Ambiente, el que me ha tocado sufrir a mí, y no voy a cambiar mi pensamiento hacia el PAR. Todos sabemos lo que ha hecho el PAR y no, yo creo que no, solo con decir PAR no hay mucho más que decir. Pero cuando entras adentro te das cuenta de que el problema que tienen Sarga es un granito de arena dentro del problema que tienen todos los aragoneses. Sarga es un problema más. Hay gente que lo está pasando peor y yo soy diputado ahora ya de todos los aragoneses y eso sí que te das cuenta enseguida. Entras con muchas ganas, dices, ¡buah, esto lo vamos a arreglar en 4 días! Claro, luego cuando entras te das cuenta de que la actividad parlamentaria es lenta. Para hacer una ley necesitas mucho trabajo y más de los que venimos que no somos juristas, que no somos, claro, te metes una ley y tienes que empezar a volver a reciclarte de cuando estabas. El tema es que cuesta mucho trabajo ponerte a ello, pero bueno, día a día hemos aprendido bastante y la verdad es que estamos solucionando los problemas, yo creo, bastante bien. ¿Qué ves que tienes cuando entras ahí dentro? Que lo quieres hacer bien, te intentas documentar muy bien, porque claro, de todo no sabes y tienes que aprenderlo. Tenemos la suerte que en nuestro grupo parlamentario, en Podemos en general, tenemos muchos expertos dentro de todo el territorio y siempre, lo que digo yo, nosotros somos la cara visible de la sociedad ahí dentro, así que siempre tiramos un poco de la gente. Y yo quería un poco escenificar, la verdad, lo que es un bombero forestal. Lo que un bombero forestal se juega la vida en cada incendio y un bombero forestal al final es un gran atleta que está en el monte apagando fuegos, ayudando a la sociedad, porque cada centímetro que no se quema es un triunfo. Ser bombero forestal es vocacional, al final. Y como es vocacional, cada metro que se quema es cada metro que sufres. Y por eso en esa intervención intenté salir con el casco para explicar a la gente bien lo que era un bombero forestal y las herramientas, una de las herramientas más características que era un batefuegos con la que se apagan los incendios.